Dímelo, mi gente, bienvenidos otra vez al programa que te va a hacer volar en canto. Estamos grabando esto por la madrugada, no me preguntes por qué. Será porque le queda poco tiempo de vida aquí a Conérico, al pana que tengo aquí presente, y no lo pude dejar ir hasta que nos cuente su historia. La van a conocer ahora, van a conocer los negocios que está trabajando. Valentina, ¿dónde está? Valentina va a estar aquí cerquita de nosotros por si acaso quiere preguntar. Pero antes de empezar, quería dejarles saber que este episodio ha sido traído a ustedes por Kenny Valen TV, obviamente. Así que los exhortamos a que se suscriban, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de estos maravillosos podcasts. Y además, estamos en formato podcast en Spotify. Estás manejando, estás guiando, estás ocupado, estás chingando. Pon Spotify, te pones los headphones y vas a pasar la mejor noche de su vida. Solamente que escuchen un ratito. Dicho eso, empezamos. Tengo a Jonathan. Jonathan es mi primo, para los que no sepan. Tiene una historia bien bacana que no puede dejar que se fuera para Puerto Rico. Él vive en Puerto Rico. Llegó acá. Lo primero que hicimos fue una entrevista contigo y tu pareja. Ajá. Está cabrona. Quizás esto salga primero, salga después. Quedó cabrona. Me habló de sus negocios. Y yo le dije, ¿para dónde va? Vente, vamos a hablarle de tus negocios a la gente. Y ojalá que este podcast te sirva de... No sé, te busque gente, sí. te motive, la gente vaya a donde ti y te consiga la verdadera grasa. Entonces, Jonathan, dile a la gente, yo sé quién tú eres, sí, pero explícale a la gente que no te conoce quién es Jonathan y qué rayo es lo que hace. Espérate, ¿cuántos años que tú tienes? 27. 27. Conozco tu historia, ellos la van a conocer ahora. Este es un chamaco que lleva trabajando desde que tenía como 2 meses de nacido. No. Lleva casi toda su vida trabajando. ¿En qué te has dedicado toda tu vida? En hojalatería y pintura. ¿Cuándo fue que empezaste a trabajar? Como a los 13 años. Bueno, a los 13 años, ¿verdad? Ahí. ¿Te acuerdas de tu primera pinta que diste? Sí, me acuerdo. Pero Cuéntanos un poquito. También me acuerdo la primera jodida que hice. Dime, cuéntanos, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué edad tenía y qué fue lo que pasó? Tenía como 2 añitos y mi viejo pintó un carro completo y yo se lo guayé completo con una lija 40. Diablo, no sé lo que es una lija 40, pero sí se guayó. Una lija bien gruesa. Bien gruesa. Loco. Tuvo que pintarlo completo otra vez. Vamos a familiarizar a la gente con lo que te has dedicado. Él se ha dedicado a hojalatería y pintura, se ha dedicado a pintar carros, a arreglarlo. Siempre viene como, eso está como en el trabajo familiar, ¿sí o no? Sí. Has trabajado toda tu vida con tu papá, que es el que comenzó eso. Tiene una historia de que, cómo tu maestro. papá, tiene una historia de cómo él empezó en eso, ¿no te acuerdas? No, que yo sepa, no me acuerdo. ¿Te acuerdas de ese momento que él dice, hijo mío, yo quiero que tú pintes y sea como yo? Lo superé. ¿Lo superaste? Sí, no, ahora él me suelta y yo soy el que le pinto los carros. Sí, por la información que tengo aquí, tienen su propio taller de hojalatería y pintura, ¿sí o no? Sí. Cerca de ustedes, cerca de su hogar, siempre ha estado. Yo creo que para familiarizarlo. Siempre está lleno. ¿Dónde es que está ubicado el taller? Ese taller está ubicado en Ponce, La Cantera. En la cantera. ¿Cómo se llama esa callecita donde ustedes viven? Esa es la calle Vals. Ok, yo les voy a relatar una historia fácil, rápida. Cuando yo era chamaquito y vivía allá en PR, él vivía con tu papá y tu mamá, ¿no? Una casita. Y el taller al lado. Ahora, después de viejo, voy para allá. Yo creo que ya ustedes son dueños de casi toda esa calle entera, ¿sí o no? Hay que cambiarle el nombre. Ahora tiene que ser la calle Los Mirlas. ¿Cómo se llama el taller donde trabajas? Taller Wilito e Hijo. Ok. ¿Qué ha sido el carro más hijo de perra que tuviste? Porque yo vi fotos ahí que estuviste con un Lambo y le cogiste cuéntale ahí a la gente lo que tú hiciste con el Lambo ese, que era un Lambo, ¿verdad? Un Ferrari. Sí, no, un Lamborghini. Cuéntale a la gente lo que tú hiciste. Ese carro me lo traen para brillarlo, para pintarle unos flares y hacerle un par de ajustes. Yo hablé con el dueño y le dije, oye, ¿tú me prestas el carro para joder un ratito en las redes? Y me dice, está bien, dale, mete mano. Hacho, eso fue una semana de ranqueara hasta el día que entregué el carro. Todo el mundo se cagó en mi madre. Y todo el mundo todos los panitas tuyos cercanos a ti. No, ya hoy en día nadie me cree lo que yo pongo. No. Fallaste todo eso. Ok, la razón de contarle la historia de esa, él lleva una vida trabajando con carros, conocen muy bien el negocio. Yo no conozco, yo lo más que he hecho un carro fue cambiar una goma. Incluso que un día él viniste aquí de vacaciones, rompí un bumper y lo que te compré fue un Crazy Glue para que le metiera. Jurado, está ahí. Pero hay un cambio ahora.
No un cambio, porque sigues trabajando. No, Creo no, que lo sí. del carro va a ser de por vida, ¿sí o Sí, no? no, eso sí. Eso Y yo vamos no a lo hablar veo. más adelante cuál es tu proceso, qué va a pasar en un futuro con la vuelta de pintar versus lo que estás trabajando ahora. Y es en el negocio de tenis. Si ven, el pana trajo una colección entera de tenis para mostrársela a ustedes, para que sepan qué es lo que le está trabajando. Van a conocer más a detalle todas estas cosas. Yo no uso tenis. Yo uso chancleta a la mitad, tú sabes. Sí, yo lo sé. Yo uso tenis de allá, Chancletero. lo más fácil que encuentre. No sé nada de tenis. Así que usted va a aprender, yo voy a aprender. Tengo una lista de preguntas. Vamos a ver qué es lo que te motivó a ti salir de ese círculo de carro, ¿verdad? De trabajar en carro y conocer tanto el negocio y que te está yendo bien. A entrar a un negocio donde primero hay una competencia y hay mucha controversia también. Sí. ¿Qué te hizo entrar en ese mundo? Pues mira, yo siempre decía que yo más de 100 pesos yo no voy a gastar en una tenis. Eso Mucho para era, mí. no, 100 pesos ya. Pero salieron unas Air Force One que se llaman Chain Color, que con el sol cambian de colores. Oh, sí, 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 sí. Pues yo compré. Yo las vi por ti cuando sí, viniste para exacto. acá. Pues yo compré las réplicas. Y ya, pues las voy a comprar, me gustaron. Y ahí, como que me entró una fiebre de tenis. Háblale más a detalle cómo funciona esa tenis que cambia de colores, Ok, porque es así mismo. Explícale cómo cambia de colores. La ¿Qué tenis, requisito? la tenis es blanca completa. Es blanca, pero blanca. Cuando le da el sol, claridad, ella se pone amarilla, violeta, azul. Luego van a ver las fotitos por ahí para que la vean cómo se pone. Ya, en este momento él me va a estar mandando una foto, o lo más probable lo estás viendo por aquí arribita o algo. Pues entonces yo dije, hablé con mi pareja y le digo, oye, si montamos un negocio de tenis o algo. Pues yo como que me motivé. Entonces mi hermano pagó por una Retro University Blue 1, 456 pesos. Espérate, ya, eso Digo, está cool, dólares, pero dólares. vamos a entrar en qué es una university. Yo pienso en university, eso no es Disney World. No. Eso es, vamos a tomar esta por ejemplo. Pero ella es blanca, azul con el night negro. Blanca completa. Blanca completa. Perdona, ella es blanco, esto es azul, esto es blanco. ¿Me entiendes? Con el night negro. Con el night negro. Pues, ¿Y qué es lo que hace una tenis así, con el blanca, con el night negro, tan valiosa? Porque es como... Exclusiva, no salen. ¿Cuántos tenis de esos salen en un año? Es una tenis que es bien rara. Y es flow como una pregunta. Tú puedes ver réplicas por millones, pero la original, lo que es la costura, lo que es aquí al frente, lo ajugado. Okay. Hay algunas que son lisas, hay algunos que el nail es bien tecato, por decirlo así. Mientras más cara sea la tenis o más edición especial es. Mientras más pasan los años, la tenis va subiendo valor. Ok. Pero lo que me hablas aquí de los arrugados, te lo explico porque yo he conocido a mi hermana, tú sabes, que se compró unas tenis y quiere caminar con el pie plano para que no se le arruguen. Sí, para que no se le arrugue. Entonces, si yo compro esta de $500, yo puedo caminar como yo quiera y se arruga. Sí, tú. No, porque no todas depende del cuidado. No todas son así. Okay. Por ejemplo, esta, te voy a enseñar ahora, esta es lisa. Pero esta es arrugada. Señala ahí a la gente para que lo vea. Si ven esta aquí es arrugada. Okay. Ya esta es así, ve a los lados y todo. Ok, ya mismo vamos a entrar en detalle qué clase de tenis tú tienes aquí, porque para mí toditas son como Nike. Entras al mundo de las tenis, empiezas a conocer, ¿verdad? Cogiste clases, ¿dónde cogiste clases? Ya empezaste a leer libros con tu esposa. Yo cogí la motivación yo mismo y ella pues me apoyó. Sí, siempre. Yo me puse a buscar información por YouTube, yo me puse a googlear. O sea, no fui a donde nadie a preguntarle. Porque pues hoy en día tú montas algo y la gente como que en vez pues, vamos a apoyarlo, pues no, te da la espalda. No, y también gente cheap como yo, que no le gusta gastar mucho dinero por tenis, está en ese flow de que, ¿por qué esta cuesta 400? Y no entendemos el hecho de que es real. O sea, tú te metiste en el mundo completo donde tuviste que estudiar una tenis real versus lo que es una original, lo que es una... como le dicen por ahí, una UA. UA significa que es hecho por la Nike, pero no autorizado. No autorizado. ¿Esos son como un flow Bad Bunny estilo así o no? No. Eso es como decir, la Nike tiró estas 3 tenis, tiró estas también, pero ellas se quedaron con estas. Pues estas están autorizadas y estas no, ¿me entiendes? Cosa más rara. El negocio de tenis.
Está cabrón lo que estás aprendiendo. En el transcurso donde empezaste, porque te voy a preguntar esto y quizás esto si quiero cortamos, pero sé que tú tienes bastante amistades, eres bastante cercano a la familia de cierto aspecto y tienes amistades que trabajan en el negocio de carros o están metidos en club de carros, que el cual te ayuda en el negocio de tenis. Pero como esa gente que te ha visto arreglando carros, metiéndole mano y dejando un carro hecho mierda nuevo, verte cambiando, no cambiando, pero entrando en un mundo totalmente diferente donde ahora te toca promocionar tus arreglos de carro y ahora tienes que salirte de la monotonía y también promocionar tus tenis. ¿Cómo esa gente te ha apoyado? No, pues al principio se me fue cuesta arriba porque yo dije, diablo, esto no es como ir a Full Locker y conseguiste la tenis ya, porque ahora mismo en Full Locker en Full Locker tú no vas a ver ninguna de estas clases de tenis, ¿me entiendes? Ajá. Entonces hay muchos suplidores que te venden original, te venden réplica, te venden lo baratito. Hay a veces que te venden, por ejemplo, esta tenis y te la dan en 65 pesos y cuando te llega, tú vas a Cuando decir, está en la discoteca se le abre la boca al sí, loco, tú zapato. ves ella y, ¿qué es esto? Esto no era lo que yo quería. Porque pues a veces hay gente que no tiene el presupuesto para una tenis original, pues uno le busca como que algo similar, pero tampoco una réplica bien fea, porque entonces, ¿qué van a decir? Diablo, So, Mirla vende una porquería. lo que está queriendo decir que, primero que nada, te enfoca en los tenis de edición especiales para la gente que está buscando algo en específico, pero que también tienes la opción de buscar cualquier tipo depende del budget, del presupuesto, Del presupuesto, exacto. de la persona. Te voy a tomar de ejemplo, hace como 2 semanitas atrás salió una Retro 11 Low, que le dicen la 7210. Ajá, Ya en Full Locker no había ninguna. ya no hay en ninguna. Ya, no, me escribieron que si yo la podía Sí, conseguir. exacto, eso es. Y mandé a buscar 3 pares. Y mandaste a buscar tres panes original. Sí, originales. Nada feca. No. Ok, ¿cuánto tenía de valor ese tenis? Esa, ok, te explico. Vamos a poner de ejemplo. No, esa en específico, ya mismo Ok. esta. Pues mira, esa retro en la tienda está en 190. Lo que sale con el Libu, el Ajá. taxi y todo eso, ponle que salga en 2 algo. En 2 y pico. Después de la tienda, que la gente la compra, Ujú. ellos lo que hacen es que la pone para 340, 3.5. Yo te voy a hacer una pregunta. Yo vi una noticia cuando salieron, creo que fueron las primeras Bad Bunny, Ajá. que hubo una tienda en específico donde tenía como ese mercadito negro que vino un pana y compró literalmente todas las Bad Todas Bunny las Bad Bunny. y es capaz de revenderla al doble de precio. doble, al ¿Existe triple. eso en las tiendas normal por ahí? La tienda normal te da el precio que es. Sí, pero existe ese negocio debajo de la mesa donde tú Sí, puedes sí. negociar con la gente de allá de la tienda. Sí, porque ahora mismo conozco pana que yo lo puedo llamar en Full Locker y le digo, yo, la Retro 4 Military Black, ¿la tiene? Guárdamela si te cae una 610 Y el pana no te da como el descuento de la tienda para que No, tú no se te... porque él no puede. Eso que no quiere romper no quiere romper los códigos, no quiere... Prácticamente. Pero se consigue. Explícale a la gente cómo funciona tu negocio. Sé que tú en las páginas, en las redes sociales tuyas, lo que es Instagram y Facebook, te dedicas diariamente a postear lo nuevo que tienes, lo que tienes diario, la gente que los compra para que sepan que es real las compras, las ventas, la gente que le compra los zapatos a él, los etiqueta y están ahí todo el tiempo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el procedimiento si alguien quiere comprarse uno de estos tenis? Pues por ejemplo. Me voy a poner yo mismo de ejemplo. ejemplo. Yo quiero esta tenis y te testeo. Pues obviamente social media está en las redes sociales. Te escribo y te digo, quiero las tenis blancas y negras. Pues yo lo que hago es que te la mando a chequear allá con el suplidor. Si el suplidor la tiene, él me envía video, yo te lo envío. Si tú me dices, pues mira, yo la quiero, pues yo te pido un depósito y yo la mando a Y buscar. la manda a buscar. Tan pronto me llegue, yo te la chequeo. Una vez la tenis me guste, yo digo, mira, la tenis está ready, yo te mando mejor el video. Si tú estás de acuerdo y la quieres, pues yo te la vendo. Si no estás de acuerdo, yo vuelvo y te busco otra, ¿me entiendes? Literal es, si yo la quiero real o réplica, tú no la mandas directo a la gente, tú tienes que mirarla con tus ojos y asegurarte. Exacto, me gusta mirarla yo. Ojo, así, eso no lo hace mucha gente. Así, pues tuve un pequeño, no un problema, sino como una mala experiencia y dije, pues no, todas las tenis que me llegan a mí y si tengo que enviarlas, pues yo las envío. Ok. Para que sepan, el pana ordena si tú la quieres real, si quieres una réplica, porque el budget no te da una mierda de esta cuesta aquí. Yo no compro una 500. Con 500 me compro 5 réplicas, para que sepan. Ok, si no te da el presupuesto por una real, el pana te consigue la réplica, pero no es como que te la va a llegar a ti, eso es lo que te vas a comer.
Él la tiene que chequear, asegurarse, te manda video extra, ¿no? Eso es lo que está diciendo. No, exacto, que la tenis y si llegue tú bien. estás dispuesto, y si estás en el área de Puerto Rico, creo que está haciendo el delivery por ahí, ¿verdad? Por el yo sí, la hace el tengo que llevar, yo dedito, se la llevo. tiene mucha gente alrededor con comentarios que te pueden decir que la calidad del tenis está duro. Yo le he visto, le voy a dejar un par de comentarios por aquí de la gente que te ha comprado tenis y les han gustado. El negocio te está yendo súper bien. Pero como yo no sé nada de tenis, yo soy un bruto. Yo estaba súper curioso. Obviamente todo lo que está aquí es real, ¿no? Porque eso fue lo que nosotros hablamos. Vamos a enseñarle solamente lo real a la gente. Ajá. No tenemos nada fake, pero yo quiero que tú le des una explicación a la gente y me la dejes a mí de cómo funciona, cómo tú sabes que esto es real, ¿verdad? Cualquier cosa de aquí es real versus algo que si estuviera fake. ¿Qué es lo primero que un vendedor de tenis, conocedor de tenis así como tú, le mira? ¿Qué es lo primero que tú le miras? Pues vamos a suponer, te voy a coger la Travis de ejemplo. Ajá. La Travis de ejemplo, depende también los size, porque aquí, si pueden ver, aquí hay dos. Ajá. Una es 10 y una es 4.5. Ya, iba a poner una mía, pero no cabe, yo soy 11.5. Ahora mismo, si tuviera una luz ultravioleta, te enseñaría mejor, pero te dejas llevar por la costura, te dejas llevar por el Nike aquí, que es al revés, El que este es al revés. Ya, automáticamente, yo que no sé de tenis, yo veo eso con un Nike AGB y yo digo, esto es chipeado. Esta tiene, aquí dice Jacos, que es el nombre de la tenis como tal, porque esta es una Travis Cup. Y tú me estabas mostrando antes de empezar a grabar sobre una bolsita que tiene eso. Tiene una, si lo pueden ver aquí, tienen un bolsillito para echar el pastito. O sea, papi, si a ti te... Y la chipia me imagino que no tiene el bolsito. Sí la traen, pero no está bien detallado. O no cabe la misma cantidad de pastillas. Puede ser, porque sí he traído unas réplicas y se ven bien. Ok. ¿Entiendes? Entonces, esta parte de abajo, ¿existe una diferencia entre la real y la...? Casi todo tú ves lo mismo. Sí. Lo que pasa es que para diferenciarlas, tú tienes que tener las dos ahí iguales. Y Al tú dices, mismo diablo, ahí tú ves en cuestión de la costura, de la textura del, eso del mismo, tenis exacto. y todo eso. O sea, y cuando son tenis exclusivos como estos, que son los de Travis, me dijiste, ¿verdad? Sí, los Travis Scott. Casi siempre viene con un recibo especial o algo de que te diga, esas son las Travis, o Sí, solamente viene el te tenis. ok, la caja viene color brown, viene, tan pronto tú la abres, el papelito es color rosita, el papelito tiene la carita de aquí abajito. Y tiene Travis Scott ahí. Sí, te trae los cordones que son negros, rosa, cremita y rojo. Y creo que brown oscuro. ¿Y cuánto es que cuesta una tenis como esta? Sí, una Travis Scott de esa. Yo sé que casi siempre ese es el problema de los tenis. Esta tenis. Que si tú tienes pies grandes, estás jodido. Sí, pero esta tenis cuesta casi $3,000. Ok, La ok. Travis. Y esa es la original, la que sí, tú tienes. Esta yo tengo la original, la conseguí a un buen precio. ¿Serías también capaz de identificar si es falsa o Sí, es, sí. o es de verdad a través de la caja en la que te la entreguen también, o no? Sí, la caja también se diferencia porque, ok, por ejemplo, esta mía que es original, cuando la compré, yo tenía una réplica y las comparé. Y sí, cambia aquí, te cambia la puntita de aquí del Nike, lo que dice Air Jordan cambia, ¿sabes? La costura es baratilla. Cambia aquí. Adentro se supone que la costura sea completa, aquella es diferente. Pero sí, tienen sus diferencias, pero pasan por ficha. Entonces, como todo. A veces la gente, por no decir diablo, una tenis así, $3,000, $3,000, pica. Yo Pues yo no. No, yo no esta la compré. conseguí en menos. Yo no Pero la réplica está bien dura la que yo ¿Tú conseguí. te compras unos tenis de $3,000, vale? Ahora mismo, tú le tiras una foto con flash y el nombre sale. ¿Ves? Si no te das de cuenta, tiene un nombrecito, sí, exacto. ya, de aquí se ve. Tiene un nombrecito, pero cuando le da el flash, pues se ve. Mira, con $3,000 yo hago 2 cruceros y me voy para Disney World. No, cómodo. Incluso que hice un podcast hace poquito con Valentina hablando de como estaba encojonado, me salía el tema, pero checate esta historia rápido. Me fui para el cine y gasté $70 y estaba aquí tratando de figurar tantas cosas que yo puedo hacer con $70, cabrón. Y yo no voy a gastar 3,000, ni 2,000, ni 100 en una maldita tenis Special Edition. Yo dije lo mismo hasta que compré esta tenis. Oye. Y me dolió un poquito. No, chacho, yo gasto 50 y checo a ver si no tiene un 50% off. No, pues esta, como es de mi pareja, pues me costó
$500. No, $500. no, fuck that. Fuck that. Ok, como todo, nada del mundo es color de rosa. Oye, pero te voy a decir algo. No todas cuestan el mismo precio. Porque esta que es original, esta está en 190. Sí, igual está cara. ¿Entiendes? Como todo, nada es color de rosa. Siempre está la gente buena que apoya el negocio tuyo. Y ahí está la gente que solamente sirve para aplastarte. Sí, Así siempre los que, obviamente, tienes que haber tenido un bad trip en una venta, en una mierda. Cuéntanos a detalle la parte negativa del negocio. Lo más que tú odias, obviamente. Pues mira, un cliente me pidió una Retro 3 Cardinal. Para que sepas lo que es, tengo que enviarte una foto. Póntela, yo la pongo aquí ahí para la gente. Pues está bien, ya te la envío. Entonces yo le envío, ¿qué pasa? Nos estamos dejando llevar por la foto que ella me envía. Y yo cogí, pues la envié para el suplidor. Me dijo, sí, la tenemos. Pero yo estaba aprendiendo de tenis. ¿Entiendes? No sabía diferenciarla. La cuestión es que ella me dijo, no, yo sé de tenis. Pero cuando le llega la tenis, me gustó, bien lindo, la caja bien nueva. A los 2 o 3 días me escribe, mira, esta no es la tenis. A ver, te marca. Sí, loco. Pues nada, yo dije, ¿cómo que no es la tenis? Si es la que tú pediste. Cuando nos pusimos a diferenciar, yo dije, sí, es verdad, no es la tenis. Le escribo al suplidor y le digo, ¿Qué es la que pasó? le digo, esta tenis no es la que te pedimos. Te pedí la Cardinal y esta es una, se me olvidó el nombre de cuál fue la que llevo, pero es bien parecida. Ok. Porque es la misma. Pero esa tenis salía el 19 de febrero. Pero yo no la tenía para esa fecha porque todavía los suplidores no la tenían. Pero a la que me envió, pues yo estoy suponiendo que esa es. Claro. Pues nada, yo dije, tenis que mejor prefiero que la tenis me llegue a mí. Yo la chequeo y la comparo. A través de esa mala experiencia fue donde tomaste la decisión de que antes de mandarle un tenis a alguien, que me llegue a mí y yo la verifico mejor. Pues hasta ahora todo ha funcionado. Después de ese batri, todo está bien. Yo digo que ese fue el único error. Todas las que he vendido no he tenido error. ¿Tú te imaginas yo vendiendo tenis que yo no soy un carajo? ¿Tú sabes todos los errores que yo pongo, brother? Por eso yo, antes de tirarme esa vuelta, busqué YouTube, como te dije, googleé. Claro, entonces como yo no soy un carajo de tenis, voy a aprender. Entonces yo te voy a hacer una tarea, te voy a hacer un examen. Esto es un examen. Cuéntame. A ver, vamos a empezar por esto. Del 1 al 10, ¿qué tanto tú sabes de tenis? Yo me diría como un 7. Sí, yo me diría un negativo 10. Porque yo siento que todavía me falta. No, pero yo creo que el tenis todo el tiempo está saliendo uno. Es imposible tú decir 10. Claro, yo te puedo decir, como te dije ahorita, la Retro 11, te puedo decir, pues esa no es original. Pero los suplidores a mí me escriben a cada rato y me dicen, mira, tengo esta. ¿Me entiendes? Claro. La primera pregunta, aquí tenemos 6 pares de tenis. ¿Hay unos repetidos o no? No, ¿verdad? Solamente esta. Esas son. Travis Scott, pero okay, una es mía y una es de mi pareja. Yo quiero que tú me digas que, para mí, toditos son Air Force Nike aquí, porque tiene el signo de Nike. No. Y para mí son Air Force. No, ninguna son Air Force. Háblame de cada tenis que tiene, cuál es el nombre y si se podía, el precio, si tú se la fuera a vender a un pana, el precio rondaría en cuánto. Porque no vamos a tener el precio correcto aquí porque depende del suplidor. Pero pues estas dos son iguales, que son las Travis Scott. Pues esta me salió, vamos por exagerar el original, 800. Y la razón de los tenis, de los cordones rojos vienen incluidos y los puede... Sí, se pueden cambiar. Esta, pues ya lo mencioné, me salió en 500. Tenemos aquí la Don't Glow, que son las famosas que... Esta es la más que yo he vendido. Esas se venden como pan caliente. Sí, esta es la más que yo he vendido. Esta tenis en Puerto Rico está... ¿Está dura? Sí. Sigue ahí. Me va a traer una agüita ahí. Esta se me olvidó el nombre, pero esta es una Jordan también. Esta es original. Esta costó, si no me equivoco, fueron $2.50. Esta no es high. Esta es mid. ¿Cómo tú lo diferencias? La parte de atrás aquí. Te voy a enseñar si te ves. A ver. Mira la parte de atrás. Un poquito más ancha esta. ¿Eso es lo que es? Yo no sé. Más bajita aquí. Sí, esta parte aquí es más bajita. Señale a la gente para que vea más o menos. La diferencia, esta es más bajita. Y el diseño está aquí es más ancho. Eso es una mid, no es una high. Esta es high, esta es mid. Eso es una diferencia que jamás y nunca en mi vida yo iba a hacer. Entonces, la mid siempre va a tener el Air Jordan. El Air. El Air Jordan siempre, la mid siempre lo va a tener. Parecida como la Air Force One, ¿no es? La Jordan Air One esa. Yo decía que, nada, esa tenía réplica, esa
esa tenis réplica porque yo estaba acostumbrado a ver el Night Air al frente, pero no. Es que es así. Al ser mid, siempre lo trae aquí. Y cuando es high, va a tener este sello. Esos son detalles que yo jamás y nunca iba a lograr por ahí. ¿Y cuál es esa? Esta es la Biohack. Esta tenis tú la puedes combinar con cualquier cosa. Tiene brown, negro, gris, azul, verde. Tiene como un verde fosforescente y el amarillo acá arriba. Yo pensé que los científicos eran los únicos en poner nombres raros en las cosas. ¿Cómo se llama esa? Biohack. Mira eso. ¿Por qué Biohack? Porque es ¿De todos los colores? Ella se llama Tokyo Biohack. Ah, Esa es buena pregunta, no me he puesto a buscar por qué. Pero esta tenis, en size 5, el precio más alto fue $990. y esta es la más intrigada que me tiene. Porque como tiene muchos cositos que tienen firma. ¿Qué es una firma ahí? Pues esas son las... Explícale. Estas son las Retro 1 Ahora me Rebellion acordé. Air. Ya, esto tiene una historia. Cuéntale a la Sí. gente un pequeño Ok, capítulo de la esta historia. historia. Esta Jordan, para sus tiempos, Jordan lo usó en par de juegos y lo multaron. Y por cada juego pagó $5,000. Entonces, por eso esta tenis tiene la X aquí atrás. Salió en marzo 12. ¿De este año? Sí, de este año. Ya. Y en la tienda no había ninguna. ¿Y cómo la capiaste por ahí? Las Conexiones, código. No quieres romper el código, no quieres romper el código. Y en verdad, cuando la tuve en mis manos, dije, nada, no me gusta, se ve rara. Pero cuando me la puse, como que ya le he dado paleta. Pero si te das de cuenta, yo las cuido. No, pues yo las cuido también. ¿Cuánto me duraría una tenis de esa, vale? Sí, pero esta se fue un poquito viral esta tenis. Oye, esta yo la podría usar para jugar básquet. Esa es la famosa Rebellion Air. ¿Cuál es de todas las que tienes ahí? ¿Cuál es tu favorita? La Travis Scott. Pues, ¿por el precio o por el diseño que tiene una No, Nike pues mira, Off? esta tenis ahora mismo, ya yo me la he puesto con camisas rojas. Solamente le cambio los cordones y me la puedo poner con cualquier tipo de camisa. Por ejemplo, ella trajo como te dije ahorita, cordones rosas, negros, los rojos que los tiene puestos y creo que unos brown. Por ejemplo, yo puedo estar con un pantalón brown, una camisa crema, y si tiene las letras rojas, pues ya las tengo aquí. Con eso. Pues, porque en verdad, pues me pega. Si tengo la misma combinación con una camisa rosa, solamente le cambio los cordones y ya está. Oye, como soy un vago, yo me pongo cualquier ropa y si mi camisa... con esta ropa, yo me pongo esa también para frontear. Y esta también tiene el... A la bolsita para el para el partidito. para el 3312 te quieres dar. Así que ya tú sabes te lo pega ahí. Sabes que si usted es un buen consumidor de droga, le aconsejo que se compre las Travis Scott. Y desde que la tengo es la segunda vez que me las pongo. Y por eso es que tiene ese polvito blanco así en los alrededores. Oye, y te iba a preguntar, una de las preguntas que tenía, ¿cuál es la que se vende más? Pero creo que es esa. Así que yo voy a cambiar esto. La más que he vendido, la Don't Low. En verdad que la tenis está dura. Tengo una pregunta más mejor porque ya esa ya todo el mundo la sabe. Cuéntame. Yo voy a poner aquí una foto de las Nike esas que cambian de colores. Si yo la quiero, ¿cuál es el precio de esa tenis? Esas yo las consigo para 190. Tienes que chequearte esa tenis, es la mejor del mundo. Está Puedes frontearla ahí, que estás ahí con las tenis blancas y sale por ahí la papi, chécate esto y cambia de color. Está duro. Háblame de una de las tenis. ¿Qué tú piensas? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo ha sido ese cambio de meter negocios de renombre? Me refiero más como Gucci, Armani. Yo creo que Armani tenga una colaboración de esta, pero está como que Gucci, están cantantes que se están metiendo en estas colaboraciones. Yo tengo una Nike que yo vi por ahí por internet, creo que la voy a poner ahí arribita, que es una Dior. Esa tenis está bien cara. Que hace una colaboración con Nike, ¿no? Sí, la Nike es la que la Háblame de esa tenis, ¿qué es lo que hay con esa tenis? Esa tenis... ¿Qué es lo que la hace tan especial? ¿Qué es Dior? Prácticamente. Esa tenis rondea casi unos $7,000. Si yo quiero una tenis que diga Dior, tengo que pagar... Yo te puedo conseguir la réplica. No, que la réplica. ¿Cuánto me va a salir la réplica? No, pues eso depende. No, pues con la réplica, con lo que cueste la réplica. Yo me compro la réplica, pero es como... Yo tengo amigos allá en Puerto Rico que me dicen, yo no me compro unas réplicas Dior y me las pongo por ahí porque ya van a saber que es feo o no es feo, lo que sea. Por ejemplo, ella se puso esta por un show y le preguntaron, ¿esas tenis son originales o no? Sí. Porque es una tenis rara de ver. La Travis Scott, porque son bien caras. Yo tengo una teoría de yo saber cómo si está fake o no.
Porque yo tengo panas que les gustan frontear mucho. Como que, papi, mira lo que me compré. Yo pienso como que, ok, a ver, oh, diablo, estas no son las Travis. Vamos a decir que el pana mío compró esta Travis Co. Y después yo te acompaño en tu casa y tú vives en un cuchitri allí. Pues ya yo sé que esto no es real, ¿no? Ajá. Porque yo no creo que tú vayas a gastar los chavos de la gente en una tenis de esta. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, te entiendo. Entonces, la manera mía de yo prefiero usar chancleta es porque si se me rompe, pues una chancleta. Pero si es esto y me compro una fake, ¿verdad? Y yo la estoy usando para jugar básquet o estoy ahí saliendo con la mujer y todo, y de repente se me abre el zapato o algo. Pues, a lo que vamos ahora. Si tú me pides una réplica, ¿Tú te aseguras de que eso va a ser yo te voy a durable? conseguir la mejor réplica, Oh, ¿me entiendes? Porque ahora mismo hay réplicas de $65. Entonces, en una brinca, Mándame el contacto, esas son las que yo quiero. en una brinca, esto aquí se va a ir para abajo, ¿me entiendes? El hecho de que el cliente me dice, mira, yo quiero esta tenis, pero no tengo el presupuesto vamos a suponer, unos de $180. Ok. Le dije, pues yo te las consigo, pero ¿sabes qué es réplica? Pero a veces me he topado con estos suplidores que me envían también originales y no son réplicas. Ahora, una de las últimas preguntas, va a ir terminando ya. Yo siento que el mundo de tenis, Jordan, Nike, Reebok, todita, creo que evolucionó mucho en el deporte, ¿no? Sí. Específicamente creo que más en el baloncesto, ¿no? ¿Qué tú piensas sobre una tenis como esta? Que tú podías ver, no esta, yo no sé cuál, una de estas podía ver a Michael Jordan, a Tracy McGrady, a cualquier jugador de baloncesto utilizando una tenis de esta, pero en la calle yo me pongo unas tenis de esta y lo más probable es que me maten porque las estoy usando para jugar básquet. Posiblemente. Por eso es Yo como creo que todo. iba a ser primero. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿por qué tú crees que pasa? Porque esto originalmente, en mi mundo, se utiliza para jugar baloncesto. Te voy a hablar de una tenis. Y ha evolucionado porque y tú me acabaste de decir que según vaya pasando tiempo, la tenis cuesta más. Valor, sí. Te voy a hablar de la Retro 1 Chicago. Ajá. Me manda una foto a ponerla sí, ahí. Sí, pues la, la primera tenis que Jordan usó a sus tiempos. Ajá. Ahora mismo esa tenis está en una caja de cristal. La compró un coleccionista y pagó sobre 300 y pico mil pesos. Diablo. Creo que fueron 365,000, algo así. No me acuerdo si estoy exagerando. Buscaré la información y se la pondré por aquí para que vean. No, y también hay programas en televisión que son coleccionistas. Creo que la tenis está firmada y todo, pero está caja de cristal tal y como él las dejó. El futuro Jonathan lo visualizamos con como esos programas que son esos gringuitos que tienen, entra para mi closet y tienen como 2.700 zapatos alrededor de toda la casa. Tú dices, mira, ahora la nevera y tiene los últimos Jordan ahí en cristal y todo eso. Pues no te vayas tan lejos. Porque, entre yo y mi pareja tenemos casi 24 pares. Por eso va por ahí. Entonces, pues, ok, para terminar la pregunta del año, ¿qué te diferencia a ti del resto de los compradores que están en el mismo negocio? Entiendo que es un negocio donde hay muchos retos, pero creo que en todo. Yo estoy metido en esta mierda de los podcasts. Creo que hay un negocio también bastante fuerte. ¿Qué te diferencia a ti? ¿Por qué esa gente tiene que ir a donde ti, no por los demás? Pues mira, me topo con esta gente que me dice, fulano me vende una tenis, pero no me convence. Y le pregunto el por qué. Y ellos me dicen, pues, porque el detalle original no lo tiene. Y le digo, porque es una réplica. Pero yo te puedo conseguir esa réplica tal y como tú la quieres. Pues cuando me llega esa tenis, da la aseguración de que esté dura. Yo le digo, te voy a enviar los detalles. Le envío los detalles y cuando él la ve, ya me gané el cliente. Fácil. ¿Entiendes? Entonces, si uno de las panas que están aquí escuchándonos quiere encontrarte, ¿cómo te encuentran por ahí? Pues me encuentran en Facebook como Jonathan Mirla. Todavía no tengo página en redes como tal de tenis, pero ya mismo. Mis planes más adelante son, quiero montar algo y tener, por ejemplo, que si me preguntan, ¿tienes la Dunk? Yo le digo, sí, la tengo al momento que se buscaba. ¿Y hace envío en todo Estados Unidos también? Sí, Puerto también Rico? lo hago. Ya saben, pueden encontrar a Jonathan. ¿Por dónde es la página otra vez? Yo le voy a dejar la información en la descripción. Por Facebook, Jonathan Mirla, o Instagram, Mirla86. Si quieres tenis, hay tenis para todos precios. Me pueden seguir a mí como Kenny el Inconforme en todas las redes sociales. ¿Algo más que quiera decirle a la gente? Nada, que me tiren y yo le consigo la verdadera grasa. Ya sabes, se puede comunicar. Yo le voy a dar toda la información de Jonathan aquí en la cajita de descripción. Y vayan a su página y dile, vinieron de parte de Kenny Valente y te da un descuentini por ahí. ¿Entiendes lo que te digo? Síganos también en todas las páginas, en todas las redes sociales como Kenny Valente TV. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y puñeta, vámonos para el carajo. ¡Nos fuimos!